Pues seguimos aquí en esta casa en Radio Realejos y también a través de internet en radiorealejos.com y por supuesto a través del canal de YouTube, porque nunca se sabe quién nos puede estar viendo en cualquier parte del mundo. Aquí tenemos ahora mismo en el estudio número 2 de Radio Realejos esa cámara que ustedes pueden comprobar cómo se hace la radio por dentro. Y vamos a seguir con más invitados. Y hoy tenemos una persona que suele venir por nuestros estudios de Radio Realejo, que ustedes le conocen muy bien porque es un hombre que se camina, por decirlo de alguna manera, pues este valle de la Orotava, porque cuando no lo vemos en una parroquia, lo vemos en otra. Y él, hoy yo lo voy a presentar por una parroquia, pero son muchas más. Y claro, yo le he dicho, yo le voy a presentar una y luego ya decimos exactamente el resto, ¿no? Porque sin duda él no nació aquí, pero lleva ya 10 años, se ha integrado y como decíamos, vamos a hablar con el padre Ángelo Nardone, párroco de la iglesia del Santiago Apóstol, en la zona del Realejo Alto, por citar una. Y también ha estado ejerciendo en estas últimas fechas o en estos últimos años como arcipreste en este valle de la Orotava. Seguramente aquellos que están conectados ahora al canal de YouTube ya nos ponen cara, ¿no? Porque dicen, es verdad, yo lo conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Ángelo? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿No? Agradecerle a ustedes la invitación para este ratito. Y nada, pues simplemente a la disposición de todos. Ya, como decías, yo sí efectivamente estoy de párroco en la parroquia Santiago Apóstol. Cuando llegué al norte de Tenerife, llegué a la parroquia Nuestra Señora del Buen Viaje, donde ya cumplo casi 10 años. Y luego con Santiago Apóstol, por supuesto, se me anexa también Palo Blanco. Entonces son las 3 parroquias que tengo del Realejo a mi cargo, y luego pues también llevo la responsabilidad de una iglesia conventual, que es la iglesia de San Francisco en el Puerto, que no es parroquia, sino que es una iglesia conventual, se mantiene abierta todo el día, es una de las parroquias que se mantiene abierta todo el día. Y luego tenemos misa los domingos a las 8 de la noche. Aquí ahora yo, por decirlo de alguna manera, y ahora entramos un poquito más en detalle, abrimos un paréntesis, porque la diferencia de una parroquia a una iglesia que digamos, bueno, y esto para la gente dirá, bueno, es una iglesia, está abierta, pero no tiene como esa, no sé si llamarlo función, categoría o responsabilidad. Es la jurisdicción propia de una parroquia. De una parroquia. Sí. La parroquia, la iglesia de San Francisco es una iglesia conventual, porque si recordamos, pues es una iglesia que perteneció al convento de San Francisco, que está bien en el puerto, cuyo espacio ahorita está vacío, que está justo junto a la iglesia. Entonces, es una iglesia conventual. ¿Por qué le llamamos iglesia conventual? Porque pertenece a un convento. No había otro culto, sino simplemente lo que llevaban allí, quienes estaban allí, los franciscanos, ¿no? Y luego se va a la comunidad, la iglesia queda allí, por supuesto, y entiendo que la han ido atendiendo históricamente algunas comunidades religiosas, pero la parroquia formalmente allí cerca es la parroquia de la Peña de Francia, y después está la Peñita de Francia. Entonces, al quedar esta iglesia conventual, que no funciona como parroquia porque no tiene ningún apostolado concreto, no funciona, de hecho no soy párroco, yo podría ser en todo caso rector de esta parroquia, de esta iglesia, conventual de San Francisco. Entonces no hay ninguna acción pastoral, sino lo importante ahora, permanece abierta todo el día. Porque es como si fuera un museo también. Sí, claro, pero es un lugar de paso, y maldad fuera que estuviese cerrada. Pasó mucho tiempo cerrada, entiendo que hubo un tiempo en que se cerró, pero que luego necesariamente hubo que restaurar y luego abrirla nuevamente al público. Entonces ahí tenemos al Santísimo, porque la gente va constantemente a orar allí, la iglesia está abierta, como te decía. Tenemos 2 cofradías que trabajan allí, la del Cristo y la del Señor del Huerto. Entonces, y la misa dominical. ¿Por qué nada más una misa dominical? Porque la acción propia parroquial, el trabajo pastoral propio es la iglesia cercana, que es la de la Peña de Francia. Y del otro lado, pues la Peñita de Francia. Entonces, no hay razones para tener 3 parroquias tan juntas con una misma población. Entonces, para no cerrarla, se queda simplemente como una iglesia conventual donde se hace el culto que les estoy explicando. En este caso, solamente el domingo a las 8. Es un gran favor para la gente porque pues el domingo la gente que está ocupada, que en la mañana no puede ir, pues busca como referencia una misa más tarde, y efectivamente va a San Francisco. También es una iglesia donde van muchos turistas, ¿no? Entonces se abre más o menos a las 8:30 de la mañana, se cierra a eso de las 9 de la noche.
hay un equipo encargado para eso, ellos se van turnando. Y luego, como le decía, el Santísimo está allí, la gente normalmente va a orar. La iglesia permanece siempre muy en silencio. A veces ponemos alguna musiquita de fondo para lograr que sea un lugar de oración. Además de que pueda visitarse como un museo, porque obviamente hay obras de arte sacro expuestas, pues también es un lugar de piedad. De hecho, uno pasa en cualquier momento y te podrás encontrar gente frente al Santísimo orando. Entonces, pues yo creo que de alguna forma pues también tiene su función para poder saciar, si se quiere llamar de alguna manera, la necesidad espiritual y el vacío espiritual que tiene la gente. Entonces, sí hay algunos que lo aprovechan. Evidentemente, para que permanezca abierta todo el día, tenemos que tener también alguna situación de seguridad. Tenemos cámara, tenemos alarma, los veleros que están allí colocados, donde la gente suele colocar para encender alguna velita, también tienen sus alarmas. Gracias a Dios hasta ahora no hemos tenido alguna tontería, solamente ha pasado, pero no hemos tenido nada mayor que lamentar, porque para hacer una iglesia que está abierta todo el día es un poquito riesgoso. Pero bueno, gracias a Dios hasta ahora. Y el paso que está en una zona peatonal Sí, de esa, yo le llamo como una arteria principal que va desde la Plaza del Charco hasta la zona del Mirador de San Telmo, que pasa delante justo de la parroquia de la Peña de Francia. Eso todos los días hay ahí muchos turistas, mucha gente residente, visitantes de otros pueblos. Sube y baja todo el mundo por ahí. Sí, ahí antes que yo me encargara de esta pequeña iglesia, pues estaba don Ismael, que ya está jubilado. Entonces había que buscar la forma de continuar teniendo presencia allí. Y efectivamente, pues para mí era un poco agotador, porque yo tenía la misa, después de tener la misa del domingo en las parroquias que corresponden, me toca la misa de 8 de la noche en San Francisco. Y de verdad que humanamente uno se cansa. Entonces ya llegaba la misa de 8 y ya a esa hora uno quería estar más bien durmiendo, porque al otro día, el lunes, ya teníamos que ir al colegio o lo que sea, porque voy al colegio iba en ese tiempo al Colegio de la Pureza y el Colegio de Nazaret. Ahora tengo solamente el Colegio de Nazaret, donde acompaño también con la misa a los niños del colegio. Entonces, pues me piden a mí que por favor lo asuma, y efectivamente hicimos un equipo para poder estar allí, y luego le pedí a algunos sacerdotes del mismo arciprestazgo que hiciéramos un equipo también para poder llevar la misa del domingo, porque claro, a veces tenemos 4 misas, 5 misas, podría convertirse en la 6ª misa, depende de lo que tengamos. Entonces, si lo hacemos en equipo es menos agotador, lo disfrutamos mucho más, la gente también tiene la oportunidad incluso de gozar misa con distintos sacerdotes del arciprestazgo, no es uno solo, y yo les agradezco un montón a los curas con los que estoy haciendo el equipo para atender San Francisco. Luego la coordinación la llevo yo, la administración la llevo yo, y el trabajo con las 2 cofradías, que tampoco nos exige mucho, pues también lo llevo yo, pero por lo menos descargarme la misa dominical de las 8, pues anoche mismo me tocó, por ejemplo, ayer me correspondió a mí, y ayer estuve allí en San Francisco en la misa ya a las 8 de la noche. Bueno, pues el Puerto de la Cruz, y luego, como estábamos hablando, este municipio de Los Realejos, donde está nuestra casa, donde está nuestra radio. Un buen día decide venirse para Tenerife. Hace de eso ya 10 años, pero no vino directamente al norte. Fue por la zona sur de la isla, ¿no? Sí, yo estuve, cuando llegué en el 2014, llegué al sur, estuve en San Isidro, estuve como vicario del sacerdote que estaba allí, que era don Fernando en aquel momento. Y ya me habían asignado el trabajo pastoral en Guargacho en ese tiempo. Y nada, pues comenzamos a trabajar en Guargacho y ayudando en San Isidro. Y claro, yo tenía que vivir un periodo de adaptación, porque vengo de una realidad distinta, y Monseñor pues lo hizo con mucha pedagogía, porque no puedo llegar solo a una parroquia veniendo de una realidad distinta, aunque los estudios sean los mismos o la Biblia sea la misma, por decirlo de alguna forma. Pues entonces tenía yo que ver más o menos cómo se trabaja en Tenerife, conocer un poco la cultura, y para eso me orientó un poco don Fernando. Y nada, pues hubo un proceso de adaptación rápido. Cuando comencé en Guargacho, yo recuerdo que ya en Navidad hicimos el Belén viviente con los niños, ya tenía un grupito de monaguillos, habíamos trabajado un poco la catequesis, pero ya en enero se enferma don Fermín, que estaba en Ico del Alto, y me piden por favor que viniera a atender Ico del Alto por 3 meses, mientras don Fermín se recuperaba. Y nada, 3 meses se hacen casi 10 años. Entonces, ¿qué pasó? Que don Fermín, pues lamentablemente no se recuperó. Ya hoy goza de la presencia de Dios, y entonces, aunque cuando ya estaba aparentemente recuperado, que creíamos que se había recuperado, Monseñor me dijo, mira, tú vas a seguir trabajando en Ico del Alto, porque don Fermín no va a poder por el clima, por toda esa cantidad de cosas, hay que cuidarlo.
Yo dije, pues nada, si es lo que vine a hacer, pues yo... Y de verdad que he disfrutado mucho Ico del Alto. Don Fermín, pues como les decía, ya muere y entonces yo me quedo en Ico del Alto y sigo trabajando. Hicimos un trabajo espléndido porque Ico del Alto me vino como anillo al dedo. Yo vengo de una acción pastoral que llevábamos en mi diócesis, un proyecto que se llama Un proyecto por el mundo mejor. Ese proyecto nos enseñó a trabajar pastoralmente. ¿Y en qué sitio era? En Carúpano, en la diócesis de Carúpano, en el oriente del país, en Venezuela. Allí estuve también como vicario general de la diócesis. Llevaba, la última parroquia que tuve fue el Santuario Mariano Nuestra Señora del Pilar, ahí fui rector del santuario. Y yo llevaba también el proyecto pastoral. Y en el proyecto pastoral, pues, nosotros llevábamos la pastoral sectorizando las parroquias, buscando coordinadores de sector y todo lo demás para poder llegar siempre a los más alejados. Eso me hace a mí una estrategia pastoral que me enriquece mucho porque me ayuda no quedarme solamente celebrando la misa, sino buscar la forma de poder llegar a los que están más lejos, ¿no? Hablar, hacer lo que se dice ahora por la boca del Papa, una iglesia en salida. Y efectivamente, cuando yo llego a Ico del Alto, me dicen que Ico del Alto está dividido en 7 cuarteles. Yo no entendía aquello porque estaba dividido en 7 cuarteles. A ver, yo entendía que era como la sectorización del lugar, ¿no? Del pueblo. Entonces, cuando yo empecé a preguntar por los cuarteles, los nombres que tiene, cada cuartel tiene un nombre, cada cuartel tiene una bandera, cada cuartel está debidamente identificado, pues me vino genial porque comencé a hacer yo una pastoral también utilizando esa misma sectorización y llegamos a todas partes, definitivamente sí, se hizo un trabajo espléndido. La gente de Ico del Alto es una gente muy receptiva. Y entonces, claro, comenzamos a hacer toda esta estrategia pastoral, llegando, como le decía, por ejemplo, en Navidad sacamos el Niño Jesús, todavía lo seguimos haciendo, con las misas de luz, que no las podíamos hacer en la mañana, como acostumbra hacerse, porque Ico del Alto hace mucho frío, y entonces la gente a esa hora no, pues la hacemos por la tarde. Y entonces, pues la gente prepara en su cuartel algo para compartir después de la misa, y realmente resultó positivo, y entonces ya luego nos lanzamos con los viacrucis en Cuaresma por los cuarteles, luego nos lanzamos con el rosario en mayo por los cuarteles, luego con una Virgen del Buen Viaje pequeña que buscamos para que fuera como la Virgen Peregrina, para no sacar siempre la grande, que salió gracias a Dios ahora después de 11 o 12 años, 11 años. Pues entonces en agosto pues también llevamos a la Virgencita por los distintos cuarteles y esto nos permitió acercarnos, cuando decía, hasta el último de los cuarteles, que es el Lomo Juan de la Guardia, ¿sabes? Entonces comenzamos en el ANSI y terminamos en el Lomo Juan de la Guardia. Y entonces efectivamente pues eso me ha permitido a mí llegar a hacer una pastoral muy organizada. Ico del Alto tiene la riqueza en este momento que tiene, por ejemplo, equipo de Cáritas, tiene catequistas, tiene coro parroquial, tiene un encargado de hacer excursiones, tiene 5 equipos de limpieza, seguramente me voy a saltar algunos, pero son más o menos los equipos que están formados dentro de la parroquia y que le dan vida al trabajo pastoral. Está la Cofradía de la Virgen del Buen Viaje, está la Hermandad del Santísimo. Entonces yo creo que vale la pena porque ha habido respuesta, realmente ha habido respuesta y se ha hecho un trabajo espléndido. Ya pues vino después ya no me quedo con la tranquilidad de Ico del Alto porque claro, teniendo solo una parroquia podía expandirme con mucha facilidad a cualquier acción pastoral. Estuve trabajando en Cáritas del Arciprestazgo, yo llevaba lo que hace ahorita Paco, que está en La Vera, pues lo llevaba yo. También estuve una escuela de teología que tenemos en el Arciprestazgo, que lo lleva ahorita Rubén, el que está en la Cruz Santa, pues también lo llevaba yo. Y nada, y la acción en los colegios, tenía La Pureza y tenía Nazaret. Pero me podía dar esa libertad porque llevaba una sola parroquia y podía jugar mucho con el tiempo y con toda esta cantidad de cosas y colaborar en otros espacios. Pero ya después cuando se altera la situación y ya voy Santiago Apóstol, Palo Blanco, San Francisco y luego me nombran hace 3 años, precisamente el 29 cumplo 3 años como arcipreste, pues entonces ya tengo que dejar algunas cosas y ya dejo Cáritas, lo asume Francisco, que es Paco, que es realejero. Que está en La Vera, sí, en la parroquia de la Virgen de Candelaria. Sí, ya dejo el equipo, ya dejo La Pureza y me quedo solamente con Nazaret y nada, quitando algunas cosillas para poder dedicarme con tiempo. Porque el día solo tiene 24 horas. Sí. Y algunas ya hay que dormir. quisiera uno que tuviera más, pero no. Y algunas tenemos que dejar para dormir, ¿no? Sí. Entonces, en medio de todo eso, sabiendo que soy una sola persona, por supuesto no puedo yo hacer más de lo que hago, pero es verdad que en este momento la Iglesia necesita el compromiso de los laicos, ¿sabes? Es decir, el compromiso de los laicos, que es el hecho de permitir que la gente se implique mucho más,
¿no? Gracias a Dios. Por eso describía lo que tenemos en Ico del Alto. Si yo llevara Cáritas a Ico del Alto, no lo podría hacer. Si yo diera la catequesis en Ico del Alto, no tendría tiempo para hacerlo. Si yo me dedicara a limpiar la iglesia, pues tampoco tendría tiempo. Entonces, la gente tiene que tener ese sentido de pertenencia con su parroquia y, por supuesto, el mismo sentido de... Pero afortunadamente, don Ángelo, hay gente todavía que quiere ayudar y que pertenece a las parroquias. Ahora la que estamos hablando, ¿no? Pero lo podemos trasladar a otras parroquias. También hay mucha gente por ahí que está en su parroquia y ayuda y además se siente identificado. Claro. Y son personas que dejan de hacer su hobby o de estar con su familia por prestar ese ratito diario o semanal en las distintas parroquias. Y las parroquias tienen una gran riqueza, porque ahí es donde se ponen en común los dones que tú tienes. Claro. ¿No? Por ejemplo, estar aquí ahora conversando contigo es una manera de colaborar con lo que hacemos en las parroquias. Yo siempre, por ejemplo, Isidro siempre está a la orden, ¿no? Igual, él dice, padre, cualquier cosa, la programación que tenga, y es una forma de hacer apostolado. Entonces, hay una variedad de cosas que nos enriquecen, ¿no? Porque el que sabe hacer la radio nos las presta para poder ser voz de lo que queremos decir, es importante. Pues el que sabe leer, el que sabe cantar, el que sabe... Es decir, cada uno va poniendo de lo suyo en medio de la diversidad, pues encontrar la riqueza. No sé si meto la pata o no, de forma coloquial, pero es como un puzzle. Sí, cada uno va poniendo hasta que se haga, ¿no? Sí, y entonces aquí tenemos, lo importante es el hecho de saber que nosotros somos instrumentos, todos, desde el cura hasta el catequista, hasta el que limpia la iglesia. Entonces, la cabeza obviamente es Cristo, ¿no? Si este es nuestro centro, realmente disfrutamos lo que hacemos y nos sentimos todos constructores del reino de los cielos. Aquí, pues, entre las cosas que tenemos es saber que somos una comunidad humana y que en una comunidad humana podemos hablar hermosamente de lo que implica ser una comunidad parroquial, que es una comunidad cristiana, pero sin dejar de ser una comunidad humana. Entonces, esa comunidad humana que tiene, así como tiene muchas cosas buenas que ofrecer, pues también tiene dificultades que enfrentar, porque esa variedad nos da la riqueza, como decía, que cada quien aporta de lo que sabe hacer, pero esa misma variedad nos da distintas maneras de pensar y hay que llegar a un acuerdo. Esa misma variedad nos da distintas posturas que hay que respetar, es decir, toda esa cantidad de cosas que nos permitan luego trabajar como equipos o como comunidad, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, todo esto parece muy complejo, pero si lo hacemos desde el corazón y si lo hacemos con la disponibilidad de saber que el centro es Cristo, no hay protagonista sino Jesús, porque cuando nosotros nos encontramos dentro de una acción pastoral, es poder disfrutar. Yo siempre cuando llegaba a Ico del Alto le decía a la gente, tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, porque organizábamos una actividad en Ico del Alto, por ejemplo, igual hacemos el Via Crucis viviente, el Belén viviente, todo eso se ha ido gestionando. Ya en este momento yo participo poco, porque al principio yo tenía la responsabilidad para poder ir organizando todo esto, ¿no? Pero ya en este momento yo participo poco, ¿por qué? Porque queda en las manos de ellos y lo van haciendo. Entonces es ponerse de acuerdo. Teníamos un grupo, y sigue estando el grupo que le llamamos Ico del Alto activo, por lo menos de 100 personas. Entonces, ¿cómo coordinas tú con 100 personas? Hay que coordinar tiempo, hay que coordinar espacio. Y gente de distintas edades. Claro, que es complicado. Ahí tenemos, además que ese grupo es, por ejemplo, ahí hay abuelos, nietos, familias, padres, hijos, toda una familia completa. Entonces, cuando el tiempo de la pandemia, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy buena porque había que grabar, no pudimos representarlo en la calle por la limitación que había. Pues entonces quisimos grabarlo para pasarlo por las redes, ¿no? Para no dejar de hacerlo. Entonces tuvimos que hacer un horario donde las familias pudieran estar juntas y hacer ellas la representación de una escena sin tener la dificultad de interrumpir las exigencias que habían con las medidas de la situación COVID. Entonces, hacer un horario y un espacio. Pues mira, la familia tal se va a encontrar en tal lugar donde vamos a grabar tales escenas. Y entonces lo manejamos todo así. Y lo pudimos hacer porque, claro, el hombre se va adaptando a la realidad que corresponda. Si tú te cierras, va a ser una carga muy pesada. Pero cuando tú vives todo este proceso de adaptación, pues entonces ya dices, puedes responder a algunas situaciones, vas organizando vas descubriendo incluso las cualidades que puedes tener para poder responder a algunas situaciones. Yo creo que es muy interesante la complejidad de la vida. Luego, como decíamos, llega ese momento de estar en la iglesia, en la parroquia, que también es muy importante porque Los Realejos tiene lo que es la zona casco, 2 cascos, la zona del Realejo Bajo y la zona del Realejo Alto, y luego pues otras zonas importantes en esos barrios que a lo mejor
para otros municipios son pequeñitos, pero que en Los Realejos podíamos decir que por el número de habitantes en esos otros núcleos son tan grandes que podíamos compararlo con cualquier municipio de aquí del norte de nuestra isla, comparándolo con el número de habitantes, como por ejemplo La Cruz Santa, Ico del Alto, en fin, hay zonas muy, muy grandes en cuanto a personas que están directamente en esa parroquia, ¿no? Sí, sí. Luego son 3 parroquias y 3 parroquias en el mismo municipio y cada una es Numerosa distinta. de Sí. habitantes. Y cada una es distinta. Sí, Es decir, sí. la realidad de cada una es distinta independientemente de que sea el mismo municipio. La realidad de Coel Alto no se parece a la realidad de Palo Blanco, por ejemplo. Y la realidad de Santiago Apóstol pues tampoco se parece a las otras 2 realidades, aunque sea el mismo municipio. Entonces cada una tiene incluso su esencia y su fiesta. No es lo mismo hablar de Buen Viaje que hablar de Remedios, y no es lo mismo hablar de Remedios que hablar de Dolores. Claro. Entonces, es lo que hay en el corazón de la gente, y la gente se siente identificado con aquello que han sembrado en su corazón durante toda la vida. Entonces, yo tengo que hacer toda esa amplitud de mi corazón para poder entender cada realidad. Y es verdad que cada parroquia cuenta con gente maravillosamente buena y dispuesta. Y eso es lo que nos permite ir caminando, porque es que de lo contrario yo no podría hacerlo, ¿sabes? Entonces cada experiencia ha sido para mí realmente enriquecedora, pero claro, cuando me dicen, vas a atender Santiago, yo pregunto, ¿quién va a quedar en Coral Alto? Y dice, no, va a quedar a cargo tuyo, va a tener un sacerdote que te va a ayudar y que te va a acompañar. En ese momento tenía un diácono, el diácono lo cambian, después me mandan otro sacerdote, este también lo cambian, y después me mandan otro sacerdote que es el que estuvo hasta ahora, y ya hoy salió a La Palma, es decir, que vuelvo a quedar yo solo con las 3 parroquias. Y entonces... pero claro, uno va conociendo la situación de cada parroquia y tienes que irte integrando. Tienes que irte integrando para poder trabajar con la gente, ¿no? Ya después, por ejemplo, encuentro en Santiago Apóstol las fiestas, toda la fiesta que tiene, la importancia que tiene la cruz, la importancia que tiene Remedio, la importancia que tiene San Isidro, Santa María de la Cabeza, la importancia que se le puede dar desde las cofradías que trabajan allí. Es decir, toda una realidad distinta. Entonces hay que trabajar en función a eso, que yo creo que hasta ahora vamos respondiendo, se va enriqueciendo. Por ejemplo, cuando yo llegué, Santiago Apóstol obviamente tiene la cruz, cuando tú entras a mano izquierda está la cruz, está en una capillita. Y yo recuerdo que cuando yo venía de visita a Santiago Apóstol por una circunstancia u otra, siempre me llamaba mucho la atención y decía, oye, ¿por qué tanta fiesta para la cruz? Y la cruz está como medio arrinconada, ¿no? Y me llamaba mucho la atención. Pues lo primero que hicimos fue mover la cruz, quitar una imagen que estaba allí, la colocamos en uno de los laterales y colocamos la cruz allí de manera que cuando la gente entre pueda ver la cruz, a la que tanto aman y por la que tanto hacen fiesta durante el mes de mayo. En un lugar más visible, no sé si es la palabra exacta. Sí, que es más visible, que de hecho ahorita hay, por ejemplo, la gente que la enrama, la cruz está enramada todo el año, porque hay familias o personas que dicen, yo enramo en tal fecha, entonces siempre tiene su ramito allí, que no cuesta nada, pero también es parte de la devoción de la gente, es cuestión de saberlo organizar. Va rotando, sí. Y entonces, pues a mí me toca enramar en la primera semana de septiembre, pues ya el equipo está organizado y lo hacemos de esta manera, ¿no? Remedios lo mismo, Remedios ha tenido por mucho tiempo un grupo de proveedores y eso nos permite que la Virgen siempre esté enramada. Y entonces lo llevamos, la administración la llevo yo, la gente da 3 euros mensuales y entonces con esos 3 euros mensuales procuramos que la Virgen siempre esté enramada y luego como ahora queremos trabajar para restaurar el trono. Ahí es donde yo quería abrir ese paréntesis también porque me lo ha puesto ahora en bandeja, ¿no? Para yo seguir, aunque lo tenía previsto para decirlo dentro de un ratito, que ahora hace falta esa colaboración no solo de los vecinos de la parroquia, sino del pueblo en general, de cualquier punto, porque siempre cuando pasan estas cosas, la gente que aunque no sea de su propia parroquia, quieren colaborar, porque hay que restaurar, porque las cosas no son eternas, ¿no? Claro, es un trono que Y hace falta mucho dinero. Sí, la restauración ¿Y de qué manera se puede sale por lo menos aportar? Sale por lo menos en 40.000 euros, si mal no recuerdo ahora la cifra, está en torno a eso. Entonces, la gente va dando su aporte, nosotros estamos haciendo excursiones, ahora se hizo la paella que se hizo el 15 para compartir ahí después cuando Remedio subió allí a su altar y pues la gente colaboró, hicimos 2 tómbolas que también nos regalaron un montón de cosas y la gente pues iba y colaboraba, de cada tómbola sacamos 600 y tantos euros, que parece poco, pero eso se va sumando y va sumando. En este momento tenemos por lo menos casi 13.000 euros ya recogidos, entonces pues algo, no estamos desde cero. Recuerden que también cuando yo llegué, por ejemplo, en Santiago, las ventanas estaban rotas, pasaron mucho tiempo, más de 30 años pasaron esas ventanas con unos tablones ahí que las tapaba.
aquello se veía muy feo, la verdad, ¿no? Pues una iglesia con el carácter que tiene Santiago, un carácter histórico importantísimo. Pionera, Sí, pionera, sí. sí. Entonces me parecía muy injusto que desde fuera tuviese esa visión y desde dentro peor, la oscuridad y todo lo demás. Pues, ¿qué hicimos? Excursiones, colaboración de la gente y las ventanas están colocadas, ya están todas las ventanas colocadas, ¿no? Y ya tiene otra imagen la parroquia, ¿no? Entonces, yo soy pasajero, los curas somos pasajeros. Yo lo que trato de hacer siempre es que la gente tenga sentido de pertenencia. Eso es más de los realejeros que de otros. Si otro quiere colaborar, bendito sea Dios, pero nosotros estamos de paso, solamente eso, y que la gente tiene que preocuparse por eso, por lo suyo, y por eso hacemos equipos de limpieza, para que la iglesia permanezca siempre limpia. Ahora tenemos un equipo, por ejemplo, que procura abrir la iglesia en la mañana. Ahorita mismo ya estaban cerrando cuando yo me venía, estaba Tito allí, y él abre en la mañana, aunque no tengamos ninguna actividad, pues la gente puede entrar a la iglesia, quiere rezar un ratito, lo que sea. Es que también, si decíamos antes en el puerto, la iglesia de San Francisco, en Los Realejos hay turistas también que vienen, gente de paso, y por supuesto, si ese es el horario que te tocó venir a visitar el municipio, pues la gente quiere interesarse un poco por los sitios más emblemáticos de cada sitio donde va, y la iglesia es un punto de referencia. Totalmente, de hecho, no podemos esperar simplemente que la iglesia esté abierta para la misa de la tarde, porque quedaría muy pobre también el espacio. La gente, como tú dices, quiere venir, y pues por eso hay un equipo de señores allí, donde está, por ejemplo, Tito, está Ernesto, está Sergio, está algunos de los chicos que abren en la mañana. Ellos se van turnando y la iglesia se abre en la mañana hasta las 12 y nada, pues por lo menos permanece abierta, ¿sabes? Entonces eso también nos ha permitido ese mismo sentido de pertenencia, porque si dependiera de mí solo, evidentemente no lo voy a poder hacer. Y nada, pues eso también se ha conseguido. Entonces, con respecto al trono, pues como ya les decía, pertenece al siglo XVIII, es un trono muy antiguo, que la gente en su momento pues habrá colaborado. Yo me imagino cuántos sacrificios y cuánta gente se desprendió de algunas cosas para darle a Remedios una ofrenda como esta. Pues ahí está, gracias a Dios está. Pero claro, tantos años han pasado las y cosas el no tiempo, son eternas. sí, el tiempo hace lo suyo. Es un trono que es de plata y hay que restaurarlo porque tiene sus golpes. Luego, ahora mismo en septiembre no pudo salir con el trono porque es un riesgo, el trono está muy flojo, ¿no? Hay madera que está partida y entonces como le caiga algo de eso a la cabeza a alguno, pues puede hacer daño a cualquiera, puede ocurrir un accidente que no es lo que queremos y luego pues hay que restaurarlo para mantenerlo por mucho tiempo más. Entonces, una vez que ya se haga ese proceso de la restauración, quedará un tiempo sin la imagen en la iglesia y se estima a lo mejor que pueda estar concluida. Los restauradores, todo depende de cómo esté, ¿no? Sí, ellos ya hicieron todo el estudio. Sí. Ellos hicieron todos los estudios y fíjate que ellos nos dicen que si nosotros conseguimos el dinero, ellos comienzan cuanto antes y por lo menos, dicen ellos, fíjate que es un equipo de traer, porque ahí hay un herrero, hay un carpintero, hay el que trabaja con la plata, hay toda esa, es un equipo el que tiene que atender el trabajo del trono, ¿sabes? Entonces ellos hicieron un estudio y dicen que por lo menos 6 meses, fíjate que no sería tanto, es decir, que si nosotros logramos reunir todo el dinero ahora, la Virgen podría lucir su trono nuevamente para mayo, si nos diera tiempo para eso, ¿no? Esperemos que sí, porque ahora lo que llevamos son eso, casi 13.000 euros, 12.000 y algo, y ha sido con colaboración. Ayer, por ejemplo, se acercó una señora y decía, yo no quiero que nadie sepa, y aquí tengo una donación, 500 euros. Yo no quiero que nadie sepa, pero aquí tengo una donación, 50 euros. Y todo eso va sumando, ¿sabes? Claro. Entonces, como les decía, hicimos las 2 tómbolas, luego tenemos algo de lo que nos quedó de las excursiones, de lo que gastamos en las ventanas, pues quedó algo también, pues también se suma. El equipo de excursiones también, que es un equipo maravilloso. Ahora mismo tienen una excursión para la Isla Baja, creo que es el 13. Pues la gente se apunta y nada, la gente disfruta. Yo siempre se los vendo de esta manera. Es la oportunidad en que la gente salga un momento, comparta con los demás, puedan fortalecer los vínculos de fraternidad y luego pues también nos queda un aporte para la parroquia con todo eso. Y lo hemos conseguido. Hay un equipo de excursiones que es buenísimo. Ellos se encargan de buscar regalos para cuando en el momento del almuerzo hacer las rifas. Ellos se encargan de preparar incluso el desayuno para cuando la gente se va de excursión. Hay un punto donde ellos se detienen allí para compartir el desayuno. Hacen el recorrido que van a hacer, que depende de dónde vayan, y después el almuerzo. Donde se organicen, ¿no? Entonces es también un encuentro que vale la pena participar porque además que te relacionas con la gente, pues colaboras, como decía.
Bueno, vamos mirando el reloj y se nos ha ido el tiempo volando, Madre de pero Dios. ya tendremos la oportunidad de seguir charlando más cosas. Pero antes de que termine la entrevista, hay algunas cosas que hoy pues queremos también conocer, como decimos, de puertas para adentro, ¿eh? Que muchas veces estas cosas no se cuentan, pero a ese trabajo que estaba hablando el padre Ángelo en su llegada, ahora aquí ya en la parroquia de Santiago Apóstol, luego también hay otras parroquias, estaba la de Palo Blanco, Sí, pero Palo luego Blanco. también hay otros momentos en los que también se le ve en otras iglesias, que son momentos a lo mejor cuando hay alguna misa, cuando hay algún momento por la fiesta, es decir, que de aquí sale proyectado a otras parroquias, por decirlo de alguna manera. Y claro, decíamos que antes que el día solo tiene 24 horas. Si decíamos lo del arciprestajo del Valle de la Orotava, es bastante grande también. Sí, es uno de los arciprestazgos más grandes de la diócesis. Son 32 parroquias y pues allí hay que... ¿Cuál es el papel del arcipreste? El papel del arcipreste es coordinar todo el trabajo pastoral, procurar ese trabajo organizado con todas las parroquias y siempre estar pendiente también del apoyo y el acompañamiento a los sacerdotes de las otras parroquias. Entonces, ya como les decía, tengo 3 años como arcipreste. Yo antes había sido vicearcipreste, estábamos haciendo equipo el padre J que estaba en Benijo y yo era el arcipreste, el vicearcipreste. Cuando se va J, que lo mandan al sur, pues yo soy el arcipreste y entonces mi vicearcipreste es Rubén, que está en la Cruz Santa. Y entonces hacemos equipo los dos, ¿verdad? Ahora mismo yo, en vista de la circunstancia, porque como también el cansancio, y yo creo que si ya llega un punto donde dice ya no tengo el tiempo para hacerlo como quiero hacerlo, como debe hacerse, pues yo antes de que le dieran la jubilación al obispo, puse una carta de dimisión. Todavía estoy en funciones, pero estoy esperando que me digan efectivamente su renuncia ha sido aceptada. En cuanto yo renuncio, el equipo de sacerdotes tiene que reunirse para elegir un nuevo arcipreste. Yo también he disfrutado mucho de este trabajo, es decir, hemos hecho encuentros de coros parroquiales, hemos hecho distintas actividades donde implica el encuentro entre todos, ¿no? Y es lo que se intenta. Cuando ustedes me ven o nos ven a los sacerdotes en una parroquia y en otra, es porque tenemos un equipo bueno en el arciprestazgo. Entonces, si el padre de Jorge está de fiesta, pues ¿por qué no acompañarlo en su fiesta, ¿no? A veces invitamos uno al otro para que predique. Es una manera también de hacer fraternidad entre nosotros, de acompañarnos dentro del trabajo pastoral. Y, por ejemplo, yo ahora acabo de venir de Fátima. Vine de Fátima con la gente de la parroquia que estaba... Lo con la tenía gente previsto de decirlo, pero ya lo decimos. Ha Estuvimos sido también pues un viaje interesante, porque Sí. siempre es muy apetitoso, por decirlo de alguna manera, para aquellas personas que quieren o que lo conocen, pero nunca han estado allí. Y no es lo mismo estar presencial que conocerlo a través de imágenes, de vídeos Sí, o de lo que te han contado, ¿no? O sea, que ha sido un viaje, vamos a decir, espléndido Sí, sí. y que además ha dejado huella. Claro, nosotros nos fuimos con el primero, porque son 2 grupos, ahora se va el segundo grupo y yo no puedo ir al segundo, yo fui el primero para acompañar un poco a la parroquia, a los que fuimos como peregrinos a Fátima, y ha sido una experiencia realmente buena estar en el santuario, compartir, estar en la misa, luego ir al lugar Como de los decir, pastores. es otro mundo. Sí, además que aprovechas para renovar un poco tu fe en el encuentro con la Madre de Dios en esta vocación tan querida y tan importante, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos, ¿no? Y para poder estar yo en Fátima, para poder yo estar en Fátima tuve que pedir el favor a los otros sacerdotes para que me cubrieran y les agradezco un montón. Jorge me hizo una boda que tenía pendiente, Rubén estaba pendiente de los entierros, el otro estaba pendiente de las misas, David Soca, que no es de este arciprestazgo, vino a hacer la misa de remedios cuando tenía que subir la Virgen al altar. Es decir, hay un montón de cabos sueltos ahí que tengo que tratar de enlazar para que siga habiendo una atención pastoral. Y esto es bueno, ver también a los distintos curas que nos tenemos que apoyar, porque de lo contrario no podemos conseguir hacer lo que tenemos que hacer. Cuando alguno de ellos se va, o por alguna circunstancia o por otra, pues ya inmediatamente nos ponemos de acuerdo. ¿Quién puede venir a cubrirme porque no puedo estar y tal? Y así es que conseguimos hacer las cosas, ¿no? Y ahí cabe la pregunta ahora, que hace falta más sacerdotes, ¿no? Sí, efectivamente. Y hay gente, si lo trasladamos a lo mejor, a ver, que no me interpreten mal lo que voy a decir, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Algún símil, ¿no? Si estamos hablando a lo mejor en términos pues deportivos o términos culturales en algún grupo, siempre está el primer equipo, pero detrás
siempre está una cantera, una formación que cuando ya estén debidamente pues aceptados, llega el pues, momento de la, van a salir de la hacia ordenación. la representación del primer equipo, por decirlo de alguna Claro, manera, ¿no? claro. Fíjate, nosotros, por Hay ejemplo, cantera entonces. en la diócesis, lamentablemente ahora, en este momento, ahora acaban de ordenar a un realejero que Sí, está en La Gomera, Ángel, pero que igual estamos fallos, es decir, todavía falta gente. En la diócesis somos 228, si mal no recuerdo, 228 sacerdotes, 312 parroquias. Es decir, que todavía hay más falta parroquias y para menos cubrir. curas. Algunos ya son mayores, ¿sabes? Sí. Entonces, esto quiere también que la gente se preocupe un poco más, porque la oración por las vocaciones sacerdotales es importantísima y las vocaciones nacen de la familia, ¿sabes? Cuando los padres colocan en el corazón de los hijos el amor a Dios, seguramente vamos a tener vocaciones. Es decir, el amor a la iglesia, el amor a todo esto, pues alguien va a sentir desde su corazón. Lo mismo decimos de los chicos que decimos de las mujeres también. Totalmente, totalmente. Pero es que las vocaciones, como te decía, nacen en la familia. No nacen no nos traen de otro planeta, ¿no? Entonces, si la familia ha orientado a sus hijos a que esto es importante, pues podríamos tener respuesta. Pero en una sociedad indiferente entre una realidad de Dios y entre una realidad de la iglesia, llegará el momento en que de repente ya no tengamos gente. Entonces es importantísimo que, porque todo el mundo quiere bautizos, todo el mundo quiere bodas, todo el mundo quiere entierros, pero nadie sabe. Después el sacerdote, eso no tiene importancia. Pues sí la tiene porque es la oportunidad. En nuestros pueblos, en nuestros municipios, es una figura, o ha sido siempre una figura importante, el sacerdote. Sí, además que la iglesia deja marcada la historia en cada acontecimiento, ¿no? La iglesia ha sido pionera en educación, en formación, en valores y toda esa cantidad de incluso en los colegios, cuando iba sacerdote, pues siempre deja huella. El profesor tal. Don Antonio estuvo en el instituto claro, dando clases no sé cuántos años. Sí. Y claro, todo eso forma parte del quehacer pastoral de un sacerdote, ¿no? Y de una implicación en una sociedad a la que pertenece, porque nosotros no estamos metidos en la torre de la iglesia saliendo solamente a un entierro. Es decir, estamos dentro de la sociedad, lo que padece la sociedad lo padece el cura, ¿sabes? Entonces, es necesario estar en esa implicación con la gente, es necesario vivir lo que la gente vive, es necesario acompañarlos en sus fiestas, es necesario incluso poner los pies sobre la tierra y decir cuál es la realidad. Esto cuesta mucho, ¿eh? Poner los pies sobre la tierra y decirle a la gente, mira, esta realidad ha cambiado y con lo cual hay que hacer algunos cambios, incluso pastorales, porque nosotros tenemos un problema. Siempre ha sido así y nunca será de otra forma. Entonces, el siempre ha sido así no cabe porque la historia va cambiando. Hoy mismo, por ejemplo, para que nosotros podamos tener una pastoral activa y que llegue al corazón de los hombres, tenemos que hacer algunos cambios que respondan a la sociedad actual. La sociedad actual nos está dando situaciones que hace 10 años, podría hablar poco, o 50 años no existían, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, situaciones en catequesis de un niño que vive un tiempo con la madre y un tiempo con el padre. Eso antes no era muy común, ahora es muy común. Entonces tenemos que tener un niño en catequesis que prende y apaga, es decir, que está un sábado sí, otro sábado no, y hay que responder a esa situación, por plantearlo de alguna manera, sí, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a todo esto, hay que hacer algunos cambios. Nosotros, por ejemplo, desde la parroquia Santiago Apóstol hemos hecho cambios hasta de recorrido en Semana Santa, porque ya la gente no hace los recorridos inmensos que se hacían antes, ¿no? Entonces, para que la gente pueda participar y pueda disfrutarlo, pues hay que hacer las cosas. Trasladarlo a los tiempos actuales. Claro, ¿no? Porque si no, entonces... Pero es que siempre ha sido así, es que... no, pero es que en este momento hay que hacer algunos cambios, necesariamente para que la gente pueda sentirse... Puede que guste o no guste. Claro, pero a alguien le tiene que tocar. A alguien le tiene que tocar. Entonces hay que hacerlo, porque quedarse de brazos cruzados es permitir que aquello vaya acabándose y es peor. Entonces, cuando a alguien le tiene que tocar, corremos el riesgo de que a algunos les guste y corremos el riesgo de que a otros no les guste. Entonces vamos a tener alguna dificultad, pero tenemos que experimentarlo. Porque si yo tengo los planes de decir, bueno, esto lo podemos hacer de esta manera, pero no me atrevo a hacerlo, pues nunca sabré si valía la pena o no valía la pena. Y luego la otra parte también de la figura del sacerdote, que cualquier persona pues te traslada a lo mejor pues cosas que no se pueden desvelar, por supuesto, y ahí también hay que estar a lo mejor en ese momento para aconsejarles en algo que a lo mejor puedes que digas, pues a lo mejor lo que yo le voy a decir no le va a gustar o le puede gustar, ¿no? Sí, bueno, fíjate que es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos predicando. Sí. Porque estás hablando en público. Yo suelo hablar siempre de lo que la palabra de Dios, de hecho digo, siempre comienzo diciendo, o por lo menos la mayoría de las veces, la palabra de Dios hoy nos dice,
¿Por qué? Porque de repente, claro, la palabra de Dios es una historia de salvación, que puedo proyectar allí mi misma vida, puede narrar acontecimientos que tienen que ver conmigo y que pasaron en otro tiempo, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo la meditación, hay mucha gente que dice, eso lo está diciendo por mí, seguramente lo está diciendo por mí. Pues no, yo creo que, es que hay cosas que incluso que tengo que decir en la meditación de la palabra de Dios o en la homilía, cosas que son para mí mismo, es decir, me toca a mí porque Dios quiso hablarme de esa manera a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es para todos y es en ese afán de poder adaptarlo a una realidad, y hay realidades que son similares, hay situaciones bíblicas que también pueden darse en contraste totalmente con la misma existencia del hombre. Es una historia de salvación. Y sí, efectivamente, yo parto de una idea. Antes la gente solía decir, yo soy católico no practicante. Eso no existe. El católico, porque el católico quiere decir que es una iglesia universal, tiene que estar en un movimiento constante. Ser católico no practicante no tiene sentido, porque ¿cómo es eso, no? Yo le digo a la gente, pero ¿dónde escuchas la palabra de Dios? ¿Dónde compartes con la comunidad, no? Entonces, después la excusa es que yo no tengo tiempo. Le digo, pero entonces, parece que los que estamos en la iglesia, los que estamos en las parroquias, parece ser entonces que es que no tienen nada que hacer. Y luego, si tú te pones a ver quiénes están en la parroquia, mujeres que tienen su familia, señores o padres de familia que salen a trabajar, como cualquiera, pero que han descubierto la importancia que tiene Dios en su vida y dedican un poco de tiempo precisamente para este Dios que de alguna forma les ha dado todo lo que les ha dado, ¿no? Y que le reconocen de esa manera. Pues entonces, cuando Dios es importante, es como la necesidad de comer, ¿no? Aunque tú no tengas tiempo, te da hambre, y como te da hambre tienes que sentarte a comer. Tú no vas a pasar todo el día trabajando. Entonces esa necesidad te obliga a sentarte un momento a llevarte algo a la boca. Pues cuando yo tengo necesidad de Dios, busco el tiempo para poder saciarme de ese Dios que me ama. Entonces es hacer tiempo y espacio. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, pero dos preguntas sencillas, rápidas, y yo creo que resume un poco pues la trayectoria hoy, que nos ha contado algunas cosas que no ha contado nunca, pero hoy la está contando el Padre Ángelo aquí en la radio. ¿Cuántos años ya de sacerdote? Ya tengo 20 años de sacerdote. 20 años, ¿no? Sí. Y en estos 20 años, conociendo que ha estado en dos países diferentes, como Venezuela y España, o en Canarias, si lo unimos, ha habido momentos dulces y momentos amargos, sí, o sí. alegrías, tristezas. Hay momentos en los que a lo mejor pues tienes que, te has emocionado porque ha pasado muchas cosas y te ha alegrado también ver pues, rostros de gente que ha perdido a alguien de su familia. Sí. Es decir, que te involucras también en ese papel de la persona, ¿no? O sea, con eso me quiero despedir un poco. Ha habido momentos así, ¿no? Sí, es verdad que esto te da... Dios siempre te da el 100 por uno. Siempre, he dejado mi vida para entregarla precisamente a este servicio, y lo hago con la disponibilidad que me toca hacerlo, y Dios siempre te da el 100 por uno. Hay gente que cree que vivimos como en soledad, siempre estamos acompañados, ¿no? La gente siempre está alrededor nuestro y siempre se preocupan por nosotros. Y sí, hay momentos que llega el cansancio porque es humano, hay momentos que llega la decepción porque es humano, pero también hay momentos que llega la alegría, el poder reconfortarte y decir esto valió la pena. De repente cuando te despides de una parroquia y la gente te dice, padre, usted no sabe cuánto me ayudó, y a veces tú dices, no sabía que lo estaba haciendo, y la gente lo está recibiendo de esa manera, ¿no? Y nada, la gratitud de la gente en el hecho de, por ejemplo, la gente necesita ser escuchada, la gente necesita que uno se acerque. Ahorita vivimos en un mundo con mucha indiferencia, donde nos cuesta mucho salir del yo, y la gente quiere hablar, la gente quiere sentirse querida, la gente quiere sentir que está. Es decir, la gente quiere sentir que existe, ¿no? Y que le importa a los demás. Pues yo creo que siempre va a haber esa experiencia. Y cuando uno le toca, de hecho, cuando uno le toca irse de una parroquia, porque que se queda una parte del corazón, has vivido allí el tiempo que Dios te ha permitido vivir. Pero cuando te toca despedirte, tú sabes que has estado por esa parroquia, en esa parroquia y que sabes que eres pasajero. Y que llegará el momento en que te digan, mira, ya no vas más a estar más aquí, te toca ir a otro lugar. Y entonces eso cuesta muchísimo, ¿no? Porque ya te has adaptado a la gente, y cuesta porque tenemos un corazón muy humano, es decir, tenemos la sensibilidad del ser humano. Entonces ya no puedes decir, pues me da lo mismo, ya me fui. Pues no, porque hay gente con la que ha compartido. Dejas algo de ti. Claro, y se lleva uno a mucho de ellos también. Sí. Ya no es solamente lo que das, sino lo que recibes. Entonces es verdad que cuando uno se va,
también te da Dios la fortuna de dejar allí mucha gente cercana, que después pasa el tiempo y la gente siempre sigue en contacto contigo, es dejar amigos en todas partes, ¿no? Entonces, pues, lo propio de la vida. Hay momentos difíciles, hay momentos de dificultades, hay momentos de mucho gozo y momentos de alegría, y yo los he recibido, gracias a Dios, y los he experimentado, unos y otros. Pues muchas gracias por este ratito de radio, hoy conociendo un poquito más al padre Ángelo Nardone. Él, como ha dicho, vino desde Venezuela, ya lleva una década aquí en la isla de Tenerife, y en esta parte del norte pues llegó hasta la primera parroquia de Ico del Alto, y hoy pues ya él mismo nos lo ha contado y lo ubicamos pues en estas otras parroquias y principalmente en la de Santiago Apóstol. Ojalá que salgan más gente, ellos y ellas, que sea tanto hombres como mujeres, y que sigan apostando por estos tiempos en los que vivimos, para que sigan estando al lado de las parroquias. Pues don Ángelo, que haya mucha suerte. Yo sé que por aquí no va a ser la última vez. También está el compañero Isidro, que más adelante seguramente le invitará. Y por supuesto, aquí tiene siempre los micrófonos abiertos y la cámara. Muchísimas gracias. La verdad que les agradezco mucho este ratito, porque que quizás la gente, hemos hablado de todo y se nos quedan cosas. Sí, la gente nos ve por allí y no sabe todo lo que uno lleva en la cabeza y en el corazón. Y nada, pues yo tengo estas 3 parroquias de esta iglesia con mucha disponibilidad. Y le sigo pidiendo a la gente, ayúdenme, tanto la gente de Palo Blanco, Ico del Alto, Santiago, porque yo solo no puedo, y gracias a los que están trabajando ahora para poder permitir que la palabra de Dios llegue a todos lados. Y los domingos en el Puerto de la Cruz. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este ratito, padre Ángelo Nardone, y hasta la próxima. Muchas gracias. Y ustedes, amigos oyentes, no se nos marchen, que enseguida estamos con más invitados.